Episodio 47. El cronovisor. El 2 de mayo de 1972, el periodista italiano Vincenzo Madaloni entrevistó al sacerdote Marcello Pellegrino Ernetti. En un artículo que llevaba como título «Inventó la máquina que fotografía el pasado». Ernetti le contó a Madaloni que junto con un grupo de 12 prestigiosos científicos había puesto en funcionamiento el cronovisor, una máquina que podía reconstruir imágenes y sonidos del pasado terrestre en todo tiempo y lugar, incluso los eventos de la vida de Jesucristo. Ernetti explicó que el funcionamiento del cronovisor se basa en el principio de la física aceptado por todos los eruditos, por el que las ondas sonoras y visuales una vez emitidas no se destruyen, y es posible reconstruirlas como energía psíquica. En la entrevista mencionó que el material disgregado no es solo el átomo, también los elementos más pequeños, y que a través de determinados procesos se puede reconstituir en su forma primitiva. Esto es posible porque es energía. Por supuesto, requiere de aparatos apropiados. Se trata de una cuestión científica basada en el principio de que las ondas de sonido son energía. Por esto pueden ser capturadas y recuperadas. El invento no se relaciona con los procedimientos de la parapsicología o de la metafísica. Es ciencia en estado puro, indicaba. Resumiendo, según Ernetti, las ondas sonoras y las visivas, una vez emitidas, no se destruyen, sino que quedan eternas y por esto pueden ser reconstruidas como toda energía, en cuanto que son energía. De lo que se cuidó el monje benedictino fue de explicar cómo era posible recuperar y reconstruir esas ondas sonoras y visivas con la tecnología de los años 50 y 60. Ni qué decir de cómo habrían hecho para observarlas de una forma similar a la de una transmisión televisiva. Las declaraciones de Ernetti fueron aún más sorprendentes cuando afirmó haber utilizado el cronovisor para presenciar varios eventos históricos. Entre los más resaltantes, indicó que el cronovisor le permitió a su equipo presenciar directamente el momento de la crucifixión de Jesús. Según él, observaron a Cristo en la cruz, rodeado de figuras bíblicas como la Virgen María y el apóstol Juan. También aseguró haber obtenido una fotografía del evento, aunque esta resultó ser una imagen de una escultura italiana. Este evento es quizás el más famoso atribuido al cronovisor. Otra afirmación significativa de Ernetti fue haber utilizado el cronovisor para recuperar la obra perdida Tiestes del poeta romano Quinto Ennio. Según él, esta tragedia fue representada en el año 169 a.C. en Roma. Ernetti incluso publicó un fragmento del texto que supuestamente transcribió del cronovisor, aunque muchos expertos en literatura clásica lo consideraron una invención. Se dice que el cronovisor también fue usado para observar diferentes aspectos de la vida cotidiana en la Roma antigua, incluyendo discursos de personajes ilustres y ceremonias religiosas. Sin embargo, no hay detalles específicos ni pruebas que respalden estas observaciones. Aunque no se detalló también en profundidad, Ernetti insinuó que el cronovisor había permitido al equipo ver discursos y momentos importantes de la vida de Napoleón Bonaparte, retratándolo en todo su esplendor como uno de los grandes estrategas de la historia. Y en una versión más sensacionalista de las historias asociadas al cronovisor, se ha dicho que la máquina permitió observar la destrucción de las ciudades bíblicas de Sodoma y Gomorra, confirmando, según Ernetti, la veracidad de los relatos del Antiguo Testamento. La máxima controversia del cronovisor fue que tras la publicación de la imagen de la crucifixión de Cristo, y apenas 3 meses después, un lector de otra revista italiana envió una carta asegurando que la foto del rostro de Cristo que había aportado Ernetti se asemejaba demasiado a la estampa de una imagen que podía conseguirse en el santuario del Amor Misericordioso de Colle Valenza, un pequeño municipio próximo a Perugia. Según esta persona, la estampa reproducía una imagen del Cristo crucificado y suplicante que se encontraba en ese lugar de oración. La comparación entre la foto de la entrevista y la estampa que vendían en Colle Valenza no dejaba lugar a muchas dudas, ya que eran casi idénticas. Esta revelación hizo crecer la controversia. La prensa italiana se lanzó contra Ernetti, quien quedó desacreditado.
Tras esto, el sacerdote limitó sus apariciones públicas y reapareció recién en 1986 durante una conferencia en Trento titulada Teología, Ciencia y Magia. En cuanto a la prensa, recién en 1993 volvió a hablar sobre la supuesta máquina para observar el pasado, pero lo hizo a regañadientes, con el periodista español Javier Sierra. Además, Ernetti se defendía en su círculo cercano recordando que en el reportaje con Madaloni no había confirmado la autenticidad de la foto, sino que solo se había limitado a sonreír, acompañando su reacción con la frase «Ya llegará el tiempo en que podré hablar». La cuestión es que pocos meses después de hablar con Sierra, Ernetti murió sin haber aportado nunca ninguna prueba sobre la existencia del cronovisor. Después de la entrevista inicial, Pellegrino Ernetti afirmó que tras completar el cronovisor, este fue desmantelado por orden del Vaticano. Según su relato, la Iglesia consideró que la máquina era demasiado peligrosa, ya que permitía acceder a eventos del pasado con precisión absoluta, y si cayera en las manos equivocadas, podría ser utilizada para manipular la historia, socavar doctrinas religiosas o incluso exponer secretos del cristianismo y la Iglesia. Y es que al parecer la Iglesia católica tenía cierto temor respecto al cronovisor. Uno de los aspectos más sensibles de este es que supuestamente permitió a Ernetti presenciar los eventos cruciales para la fe cristiana. Si tal máquina existiera y pudiera confirmar o refutar relatos bíblicos, el impacto sobre la fe y la autoridad de la Iglesia podría ser inmenso. Algunos teóricos sugieren que la Iglesia podría querer ocultar el cronovisor para preservar el misterio de la fe y evitar conflictos entre la ciencia y la religión. Una década después de la muerte de Ernetti, otro sacerdote, el jesuita francés François Brunet, escribió un libro reivindicatorio del benedictino titulado Cronovisor, el nuevo misterio del Vaticano. Brunet y Ernetti se habían conocido en 1964 cuando ambos esperaban el Vaporetto en un embarcadero cercano a la abadía de San Giorgio Mayor. A partir de ese momento forjaron una amistad que llevó al padre Ernetti a revelar sus secretos a Brunet. Este había tomado conocimiento de todos los detalles del cronovisor, aunque nunca lo pudo ver con sus propios ojos. En su libro, Brunet aseguró que el Papa Pío XII estaba al tanto de los trabajos de Ernetti y que lo alentó a continuar, aunque habría ordenado que lo haga bajo estricta reserva. A la muerte del pontífice, las tareas habrían continuado con Juan XXIII, pero habrían sido canceladas por el Papa Pablo VI, quien habría ordenado incautar la máquina. Según Brunet, Ernetti no confiaba en el Vaticano y por esto depositó copias de los planos del cronovisor ante notarios, uno en Japón y otro en Suiza. El cura francés arriesgó incluso que el cronovisor continúa actualmente bajo custodia en una cámara blindada del Vaticano. Brunet sostuvo que la decisión de Ernetti de quebrar la orden papal de hacer silencio sobre su investigación durante aquella entrevista en 1972 habría sido por despecho, para desafiar la orden de incautación del aparato. El libro del cura francés también recoge las explicaciones de Ernetti sobre cómo habría comenzado todo. En 1952, según comenta Ernetti, junto al padre Agostino Gemelli, sacerdote laureado en medicina, habría captado una supuesta psicofonía mientras hacían grabaciones sobre cantos gregorianos. Según Ernetti, habrían registrado por casualidad frases del padre de Gemelli fallecido hace años. Luego, en una reunión con Pío XII, éste los habría alentado a profundizar sus investigaciones ya que era ciencia y no algo espiritista. Esta experiencia de Ernetti y Gemelli, dice Brunet, fue el disparador de la investigación que posteriormente terminó concretándose en el cronovisor. 4 años más tarde, en 1956, el cronovisor ya era una realidad, y durante una reunión en el Vaticano con el sumo pontífice y el presidente de Italia, habrían presenciado la crucifixión de Cristo. Después de esto habría sido cuando Pío XII, impactado, decretó la condición de reserva para el trabajo de Ernetti. A pesar de ser considerada una invención o incluso un fraude, la historia del cronovisor se ha mantenido viva gracias a su carácter misterioso y las implicaciones filosóficas que plantea sobre el tiempo y la memoria. También ha sido inspiración para novelas, películas y teorías conspirativas.
Gracias por escuchar Misterios 33 Podcast. Hasta la próxima. Por favor, no dudes en calificar el podcast en todas las plataformas. Regálame un like y suscríbete al canal de YouTube o dale seguir al podcast en Spotify o en tu plataforma de reproducción favorita para que recibas las notificaciones cada vez que se suba un nuevo episodio. Buenas noches.